Hola, soy de la Universidad Médica de YouTube. Incluso entre las personas que están viendo este video ahora hay quienes ya han comenzado a desarrollar diabetes, aunque les hayan dicho que no tienen ninguna anomalía en su chequeo médico. Así es, no es una exageración, existen datos como estos. En Japón, en el año 2024, hay 11 millones de personas en todo el país que se sospecha fuertemente que tienen diabetes. Y si sumamos a los que están en riesgo, son aproximadamente 18 millones. Es decir, eso significa que aproximadamente una de cada 10 personas en Japón tiene algún problema con sus niveles de azúcar en la sangre. Y también surgieron estos datos en 2025. Según los datos publicados por la Federación Internacional de Diabetes, alrededor del 40% de los pacientes con diabetes en todo el mundo no saben que tienen diabetes. Y no se dan cuenta de ello. ¿Por qué no se dan cuenta? La razón es simple. Al principio, la diabetes no duele ni causa molestias en absoluto. No hay fiebre, no hay tos, no se siente nada y avanza silenciosamente dentro del cuerpo. Por eso se le llama con ese nombre tan aterrador de asesino silencioso. Sin embargo, en realidad hay personas que sí muestran señales, aunque no lo sepan. Así que en esta ocasión hablaré sobre las 7 señales peligrosas de la diabetes y la verdad sobre la diabetes oculta. ¿Qué tipo de exámenes existen para detectarla a tiempo? ¿Qué se puede hacer con la alimentación y el ejercicio? Especialmente con las 7 señales de peligro, pensarán, ¿síntomas como estos? He reunido señales que aparecen en lugares inesperados como la piel o los dientes. También les presento métodos para saber si tienen diabetes con exámenes inesperados que no se detectan solo con un chequeo médico. Es la versión más reciente de 2026, así que por favor véanlo hasta el final. Así que, primera parte, ¿por qué la diabetes destruye silenciosamente tu cuerpo? Les presentaré casos reales muy interesantes sobre este tema. Si quieren saber primero las 7 señales de peligro, pueden saltarse esta parte y ver desde la segunda sección. Muchos piensan que la diabetes es solo una enfermedad de azúcar alta en la sangre, ¿verdad? No es incorrecto, pero así no se transmite lo peligrosa que es. Imaginen esto por un momento. Dentro de su cuerpo, los vasos sanguíneos están distribuidos por todo el cuerpo. Si los unimos todos, suman aproximadamente 100.000 kilómetros. Se dice que eso sería suficiente para dar más de 2 vueltas a la Tierra. Imaginen que estos vasos sanguíneos son como tuberías de agua. Las personas que no tienen diabetes tienen agua normal fluyendo por estas tuberías, mientras que las personas con diabetes tienen mucha azúcar disuelta en esa agua. Entonces, ¿qué pasa si esta agua azucarada sigue fluyendo por las tuberías? ¿Se imaginan que el interior de las tuberías se vuelve pegajoso? En esos lugares, la suciedad se adhiere más fácilmente y las tuberías mismas se endurecen y se agrietan con mayor facilidad. Lo aterrador de la diabetes es que provoca cambios en las tuberías, es decir, en los vasos sanguíneos. Y si se imaginan las tuberías, se darán cuenta de que los síntomas aparecen primero en las partes del cuerpo donde hay vasos sanguíneos más delgados, como las extremidades o los órganos. Incluso pequeños cambios pueden causar problemas en el cuerpo. Esto es lo que se conoce como complicaciones de la diabetes. Si los vasos sanguíneos finos de los ojos se obstruyen, retinopatía. Se dice que alrededor del 40% de las personas con diabetes presentan este cambio en los ojos llamado retinopatía. Y los riñones también están formados por muchos vasos sanguíneos. Como hay muchos vasos sanguíneos pequeños, si los vasos sanguíneos finos de los riñones se dañan, se produce una complicación llamada nefropatía. En el peor de los casos, algunas personas terminan necesitando diálisis. Y por último, el lugar más alejado del corazón, si se dañan los vasos sanguíneos finos de las piernas, los nervios que corren junto a esos vasos sanguíneos. Los nervios sufren falta de oxígeno, lo que provoca neuropatía. Entonces, la sensibilidad en los pies disminuye y pueden no darse cuenta de las heridas, entre otras cosas. Sin embargo, estos cambios y síntomas son difíciles de notar. De hecho, en mi consulta externa ocurrió algo así. Un hombre de unos 50 años se hacía chequeos médicos cada año. Los resultados siempre salían normales, tanto la glucosa en ayunas como la hemoglobina A1C, que muestra el promedio de azúcar en sangre. Sin embargo, un día, recientemente, me comentó que su visión se estaba volviendo borrosa, así que fue al oftalmólogo y le dijeron que podría estar experimentando cambios en los ojos debido a la diabetes. Después de escuchar eso, vino a mi consulta y al hacerle exámenes más detallados, descubrimos que después de comer, sus niveles de azúcar en sangre se disparaban y superaban los 200, sin embargo, sus niveles de azúcar en sangre en ayunas eran normales y el valor de hemoglobina A1C, que indica el promedio de azúcar en sangre, estaba justo en el límite de lo normal.
A esta condición se le llama hiperglucemia postprandial y también se considera, en un sentido amplio, un estado prediabético. La hiperglucemia postprandial es problemática porque puede pasar desapercibida en los chequeos médicos. Por eso hablaré de esto con más detalle en la tercera parte. Así que el punto principal de la primera parte es que la diabetes no es una enfermedad que se note solo cuando aparecen los síntomas y que para cuando aparecen la enfermedad ya ha avanzado, por lo que es importante detectarla temprano y estar atento a pequeños cambios. Sin embargo, la mayoría de las personas ignoran esos pequeños cambios pensando que son por la edad o que no son importantes y solo van al hospital cuando la situación ya ha empeorado. Así que en la segunda parte les presentaré algunas señales inesperadas en el cuerpo que nosotros, los médicos, notamos en la consulta y que nos hacen pensar, tal vez esta persona tenga diabetes. Aquí empieza el tema principal. ¿Qué piensan cuando escuchan sobre los síntomas de la diabetes? Cosas como orinar más seguido o tener la boca seca. Tal vez ya lo hayan escuchado antes. Esas también son señales importantes, pero cuando estos dos síntomas aparecen, la enfermedad ya ha avanzado. Por eso, los médicos buscamos señales un poco más tempranas. Les voy a presentar 7 señales cuidadosamente seleccionadas que nos hacen pensar. ¿Será que esta persona? El séptimo signo de peligro que los médicos observamos es este: una somnolencia intensa después de comer. Quizá pienses que es normal tener sueño después de comer, ¿verdad? Un poco de sueño es normal, pero si después de cada comida te quedas dormido como si perdieras el conocimiento, eso es diferente. Si eres de esas personas, puede que tengas hiperglucemia oculta. Médicamente, esto también se llama somnolencia postprandial. En las personas sanas, después de comer, el nivel de azúcar en la sangre sube y el cuerpo produce una hormona llamada insulina para bajarlo. Sin embargo, cuando tienes diabetes, la insulina no funciona bien o no se produce, así que el nivel de azúcar en la sangre sube rápidamente. Cuando el azúcar en la sangre sube demasiado, el cuerpo trata de evitar que siga aumentando. El cuerpo empieza a producir grandes cantidades de insulina. Entonces, ahora la insulina en exceso hace que el nivel de azúcar en la sangre baje bruscamente. En otras palabras, es como una montaña rusa de azúcar en la sangre. A esto se le llama pico de glucosa. En un estudio se informó que las personas que tienen mayores fluctuaciones en el nivel de azúcar en la sangre después de comer sienten más fatiga después de las comidas. Últimamente, estoy a punto de quedarme dormido en el escritorio después de comer. No puedo mantener los ojos abiertos durante las reuniones. Si te identificas con esto, tal vez eso puede que no se deba a la edad o a la falta de sueño. Aquí está la sexta señal de peligro que los médicos observan. Las heridas tardan en sanar. Cortes o raspones pequeños normalmente sanan en unos días, ¿verdad? Pero si pasa una semana o 2 y no sanan fácilmente, esto también puede ser una señal de diabetes. De hecho, se dice que aproximadamente 1 de cada 4 personas con diabetes nota que sus heridas tardan en sanar. ¿Por qué las heridas tardan en sanar cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto? Cuando la concentración de azúcar en los vasos sanguíneos es alta. Se dice que las células inmunitarias que trabajan para sanar las heridas se vuelven menos activas. Por eso, como la reparación inmunológica no ocurre adecuadamente, las heridas tardan más en sanar. Los 7 signos de peligro que los médicos observan. El quinto es este: infecciones recurrentes. Recientemente has tenido cistitis varias veces, te da candidiasis y no se te quita fácilmente. ¿Tienes muchas aftas o te dio pie de atleta? No hay personas así. De hecho, las personas con diabetes son propensas a las infecciones. Hay informes que dicen que el riesgo es aproximadamente el doble. Lo que quiero que pongan especial atención son las infecciones causadas por hongos, conocidas como micosis. ¿Has oído hablar de la infección por cándida? Es un tipo de hongo. Cuando tienes hiperglucemia, el azúcar se mezcla con la orina. Este azúcar sirve de alimento para la bacteria llamada cándida, así que en el caso de las mujeres puede infectar la vagina y causar candidiasis vaginal. En los hombres también puede haber picazón en la zona genital o candidiasis oral. Pueden presentarse complicaciones como el crecimiento de cándida en la boca. Además, el pie de atleta también se vuelve más fácil de contraer por las mismas razones. Si pensabas que era por tu constitución o por herencia, en realidad esa infección podría ser una señal que te está advirtiendo sobre la diabetes. Así que, aunque vayas al dermatólogo, no te conformes con eso. Considera también hacerte un análisis de sangre, por ejemplo. Las 7 señales de peligro que los médicos observan, la cuarta es esta: cambios en las encías. Mucha gente no sabe esto. La diabetes y la enfermedad periodontal en realidad tienen una relación bidireccional. Si tienes diabetes, la enfermedad periodontal empeora.
Si la enfermedad periodontal empeora, también empeora la diabetes. Las personas con diabetes tienen un riesgo de enfermedad periodontal aproximadamente 3 veces mayor. Y además, quienes tienen enfermedad periodontal severa, los pacientes con diabetes que tienen enfermedad periodontal, tienen un riesgo aproximadamente 6 veces mayor de que su control de glucosa empeore en los siguientes 2 años, en comparación con los pacientes diabéticos que no tienen enfermedad periodontal. En mi consulta también he tenido casos de pacientes que me dicen que tienen una enfermedad periodontal grave y que efectivamente les cuesta mucho controlar su diabetes. En esos casos, cuando colaboramos con el dentista para tratar adecuadamente la enfermedad periodontal, también se observa una mejora en los niveles de glucosa en sangre. Eso lo he experimentado con frecuencia. Es fácil que sangre al cepillarse los dientes, las encías están un poco inflamadas, los dientes se sienten flojos. Esto no es solo un problema dental, en realidad podría ser una señal de alerta de todo el cuerpo. El tercer signo de peligro que los médicos observan: ir al baño por la noche. Últimamente, ir al baño 2 o 3 veces durante la noche. ¿Te despiertas? No crees que es solo por la edad, sin embargo, en algunos casos puede estar ocultándose la diabetes. Esto es según un estudio japonés. Cuando investigaron a aproximadamente 700 pacientes con diabetes, alrededor del 80% de ellos tenían nicturia, es decir, iban frecuentemente al baño durante la noche. 8 de cada 10 personas. Cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto, el cuerpo trata de eliminar el exceso de azúcar a través de la orina, y debido a la presión osmótica, junto con el azúcar, también se pierde mucha agua. Por eso, si vas al baño más de 2 veces durante la noche, especialmente si también tienes sed, no lo atribuyas simplemente a la edad. Es muy importante revisar tus niveles de azúcar en la sangre, como hablaré en la tercera parte, así que por favor sigue escuchando. El segundo signo de peligro que los médicos observan son los cambios en la piel. Tienes oscurecimiento en la parte posterior del cuello o en las axilas. Este es un signo que los médicos pueden reconocer de inmediato. Puede aparecer en la parte posterior del cuello, en las axilas y también en la ingle, en la zona de la entrepierna. Si notas cambios oscuros y ásperos en las zonas donde la piel se roza, esto es una señal de que la resistencia a la insulina está aumentando. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? El páncreas produce una hormona llamada insulina que baja los niveles de azúcar en la sangre, pero cuando el cuerpo no responde bien a la insulina, o sea, cuando se vuelve menos efectiva, eso se llama resistencia a la insulina. Esto significa que, aunque todavía no tengas diabetes, en la etapa previa a la diabetes ya está aumentando la resistencia a la insulina en tu cuerpo y la insulina empieza a funcionar menos. Esto es muy importante, así que si notas estas manchas oscuras, es una señal de que estás a un paso de la diabetes. Existe la posibilidad. Puede que en los análisis de sangre de un chequeo médico no salga nada, pero tu cuerpo ya está mostrando señales. De hecho, en un estudio a gran escala realizado en Estados Unidos con alrededor de 1.700 pacientes, aproximadamente el 19% presentaba cambios en el color de la piel, y de las personas que tenían estos cambios en la piel, alrededor del 77% tenía resistencia a la insulina, es decir, su cuerpo tenía dificultad para que la insulina funcionara correctamente. Ya había comenzado. Incluso la Asociación Americana de Diabetes reconoció en el año 2000 que estos cambios en la piel son un factor de riesgo para la diabetes. Si estás viendo este video en tu teléfono inteligente o en la televisión, te invito a que toques con tu mano la parte de atrás de tu cuello o tus axilas. ¿Tienes alguna zona que esté oscura o áspera? Si te identificas con esto, por favor acude a tu médico de confianza. Consulta con un médico internista o un dermatólogo. El primero de los 7 signos de peligro que observan los médicos: entumecimiento u hormigueo. Sientes un cosquilleo en la planta de los pies. Tus dedos sienten un hormigueo. Aunque no lleves calcetines, sientes como si tuvieras una capa de piel encima. Esto podría ser una señal de neuropatía periférica diabética. Si hay dolor, es fácil de notar, pero lo característico es que causa estos cambios sutiles en la sensibilidad. De hecho, hay datos que muestran que de los pacientes recién diagnosticados con diabetes, aproximadamente el 35% ya presentaban esta neuropatía diabética. En el momento en que les dicen que tienen diabetes, 1 de cada 3 ya tiene ese tipo de afectación, así que puede aparecer como un síntoma inicial incluso antes de recibir el diagnóstico. Por favor, asegúrese de revisarlo. ¿Por qué se ven afectados los nervios de los pies? Los pies son la parte más alejada del corazón, ¿verdad? Y cuando los vasos sanguíneos más pequeños de los pies se dañan por la hiperglucemia, es donde los síntomas aparecen con mayor facilidad. Cuando los pequeños vasos sanguíneos de las puntas de los dedos tienen un flujo sanguíneo insuficiente, los nervios que pasan junto a ellos, los nervios se ven afectados y aparecen síntomas como entumecimiento. Por cierto, también hay vasos sanguíneos pequeños en las puntas de los dedos.
Muchas personas presentan los mismos síntomas en los dedos de los pies y en las puntas de los dedos, así que recuerda que los síntomas aparecen en las zonas donde usas guantes o calcetines. Y lo que da aún más miedo es que mientras tengas estos síntomas todavía está bien, pero hay personas que si la enfermedad avanza más ni siquiera sienten el entumecimiento. Es decir, como pierdes la sensibilidad en los pies, no te das cuenta si tienes ampollas por los zapatos. Tampoco te das cuenta si te quemas los pies al meterte al agua caliente. Hay pacientes que ni siquiera se dieron cuenta cuando se les clavó un clavo en el pie. Además, las heridas son difíciles de curar, así que las bacterias pueden entrar, causar una infección y en algunos casos obligar a amputar el pie. Hay pacientes así también, es decir, el entumecimiento es una señal de que tus nervios aún están vivos, así que es muy importante tomar medidas tempranas mientras tengas estos síntomas. ¿Qué te parecieron las 7 señales de peligro? Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. En séptimo lugar, una somnolencia intensa después de comer. En sexto lugar, heridas que tardan en sanar. En quinto lugar, infecciones recurrentes. En cuarto lugar, cambios en las encías. El riesgo de enfermedad periodontal es aproximadamente 3 veces mayor. En tercer lugar, ir al baño por la noche. Se observa en aproximadamente el 80% de los pacientes con diabetes. En segundo lugar, oscurecimiento en la parte posterior del cuello y en las axilas. Aparece incluso antes de que suba el nivel de azúcar en la sangre. En primer lugar, entumecimiento y sensación de hormigueo en manos y pies. Al momento del diagnóstico ya se presenta en el 35% de los casos. Si tienes 3 o más de estos síntomas, por favor acude al menos una vez a medicina interna, a tu hospital de confianza o a un especialista en diabetes para hacerte un chequeo. Y no solo es importante revisar el nivel de azúcar en la sangre, sino también el valor promedio de glucosa, conocido como hemoglobina A1C. Y por último, en el tercer punto, aunque tanto el nivel de glucosa en ayunas como la hemoglobina A1C sean normales, aún así puede haber casos en los que la diabetes ya haya comenzado. En el tercer punto hablaremos sobre esos puntos ciegos en los exámenes de salud y sobre cómo mejorar la diabetes. Voy a resumir brevemente los hábitos alimenticios y de ejercicio. Bien, a partir de aquí es lo más importante. En el segundo punto hablé sobre las señales que aparecen en el cuerpo. Creo que algunos de ustedes pensaron esto. Seguramente piensan que no tienen síntomas y que están bien porque sus chequeos médicos salen normales. Lamentablemente, eso no siempre es así. También hay pacientes como estos. La glucosa en sangre en ayunas está en el rango normal de 90 a 160. El valor llamado hemoglobina A1C, que refleja el promedio de glucosa en sangre de los últimos 1 o 2 meses, también está en el rango normal, alrededor del 5%, en la parte baja. Sin embargo, cuando se mide la glucosa en sangre después de comer, supera los 200. Si la glucosa en sangre 2 horas después de comer supera los 200, eso ya cumple con los criterios para diagnosticar diabetes. Es decir, aunque este paciente estaba dentro de los valores normales en los chequeos médicos, durante los últimos 3 años sus niveles de glucosa después de comer estaban en el rango de diabetes. Este es el mayor punto ciego de los chequeos médicos. Lo que quiero que sepan es sobre los niveles de glucosa en ayunas. Más que los niveles de glucosa en ayunas, cuando los niveles de glucosa después de comer empiezan a subir, poco a poco uno se va acercando a la diabetes. Esto es algo bien sabido en el mundo médico. Así que, aunque todavía no hay fuego, ya hay humo. Eso se detecta midiendo la glucosa después de comer. Se dice que, aunque los niveles de glucosa en ayunas sean normales, alrededor del 30% de las personas presentan hiperglucemia después de comer. Entonces, ¿qué se puede hacer? Existe un examen como este. Es la prueba de tolerancia a la glucosa. Consiste en disolver 75 gramos de glucosa en agua y hacer que la persona la beba. Y después, durante 2 horas, se mide la glucosa en sangre en varios puntos para observar cómo cambia. Es decir, es una prueba en la que se bebe agua azucarada y se observa el aumento de la glucosa en sangre. Permite ver cuánto aumenta la glucosa en sangre después de comer. Es una prueba muy importante para detectar la diabetes oculta, que podría pasar desapercibida en un chequeo regular donde te dicen que todo está normal. Por favor, si ves este video y te preocupa el tema o si tienes familiares con diabetes, si tienes alguno de los síntomas que mencioné en la segunda parte, te recomiendo que acudas a tu médico general o a un especialista en diabetes para consultar sobre los exámenes. Y por último, quiero hablarles sobre algunos puntos importantes acerca de la alimentación y el ejercicio. Primero, sobre la alimentación. El consejo que quiero darles hoy es cambiar el orden en que comen los alimentos. En 2015, la Universidad de Cornell en Estados Unidos realizó un estudio en el que, aunque las personas comieron la misma comida, compararon a un grupo que comió primero verduras y proteínas y después carbohidratos, con otro grupo que comió primero los carbohidratos. El grupo que comió primero verduras y proteínas tuvo un aumento en el nivel de azúcar en sangre a los 30 minutos después de comer, que fue aproximadamente un 29% menor. Después de 1 hora de comer, la disminución fue
sube de aproximadamente un 37%. Es decir, aunque sea difícil cambiar lo que comes en tu dieta, cualquiera puede cambiar el orden en que come. Solo con cambiar el orden hay una gran diferencia. Así que, primero, verduras y proteínas. Primero comes verduras y proteínas. Y también recomiendo masticar bien la comida. Solo con prestar atención a esto, la forma en que sube tu nivel de azúcar en la sangre cambia. Así que por favor, ponlo en práctica. Lo que tú tienes en mente, si gustas, cuéntame en los comentarios cómo cuidas tu alimentación. Y sobre el ejercicio, no tienes que hacerlo perfecto. ¿Por qué no haces ejercicio aunque sea solo 15 minutos? Según un estudio en Estados Unidos, las personas con riesgo de diabetes, cuando se les pidió a personas mayores que hicieran una caminata ligera durante 15 minutos, hubo un informe que mostró que el aumento de azúcar en la sangre después de comer se redujo notablemente. Con solo 15 minutos es suficiente. Intenta dar un pequeño paseo después de comer. Por ejemplo, después de sacar la basura, camina solo 5 minutos antes de regresar a casa. Con eso es suficiente. Y el nivel de azúcar en la sangre aumenta entre 30 minutos y una hora después de comer. Por eso, si mueves los músculos en ese momento, el azúcar se consume en los músculos y es más fácil que el pico de azúcar en la sangre baje. Por favor, pon atención también al momento en que haces ejercicio. Aquí está el resumen de la clase de hoy. En la primera hora hablamos de por qué la diabetes es un asesino silencioso. Usando el ejemplo de una tubería de agua, expliqué el mecanismo por el cual los vasos sanguíneos se dañan. En la segunda hora les presenté las 7 señales de peligro que los médicos notan: somnolencia intensa después de comer, heridas que tardan en sanar, infecciones recurrentes y cambios en las encías, ir al baño por la noche, oscurecimiento en la parte posterior del cuello y entumecimiento en manos y pies. Y en la tercera hora hablamos de que no se puede estar tranquilo aunque los resultados del chequeo médico sean normales. La razón es que, aunque la hemoglobina A1C esté normal, presentamos un caso en el que el nivel de azúcar en sangre después de comer era del nivel de diabetes. Solo con cambiar el orden en que comes los alimentos se pueden controlar las fluctuaciones de azúcar en la sangre, y también mencioné que con solo caminar 15 minutos después de comer se puede controlar el nivel de azúcar en la sangre. Algunas personas se sienten preocupadas después de ver este video, pero el hecho de que hayan visto el video hasta aquí ya es un primer paso adelante. Mientras antes te des cuenta de la diabetes, más cosas puedes hacer al respecto. Nunca es demasiado tarde, así que el día que te das cuenta es el mejor momento para empezar. No te esfuerces demasiado, tómalo con calma. Intenta probar aunque sea una cosa que creas que puedes hacer. Y ahora, un anuncio. En la Universidad Médica de YouTube hemos creado una cuenta oficial de Line. Si te registras en la cuenta oficial de Line desde la descripción, te estaremos entregando el material que resume la clase de hoy. En una hoja tamaño A4 está resumida la información sobre señales de peligro, alimentación y ejercicio. Así que si gustas, regístrate y escribe diabetes. Te enviaremos el material gratis. Si este video te fue de ayuda, aunque sea un poco, dale like. Y si te suscribes al canal, de verdad me haría muy feliz. Nos vemos en el próximo video. Como médico de medicina general, aprendí de mis pacientes cómo vivir sin envejecer a partir de los 70 años. Yo también quiero vivir así. No sabía que existía una forma de vida como esta. Está lleno de historias que aprendí de muchos pacientes. Más que hacer ejercicio, es mejor platicar con los amigos. En cuanto a los medicamentos, es mejor restar que sumar. Está lleno de la sabiduría que aprendí de mis mayores sobre cómo vivir sano y feliz sin importar la edad. Por favor, échale un vistazo en la descripción.